Jesús advirtió que antes de su regreso, el mundo entraría en un periodo de crisis como nunca antes se había visto. Mateo 24:21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y cuando la gente escucha sobre los últimos días, muchos piensan de inmediato en almacenar comida, lugares para esconderse, colapso financiero, guerras, desastres o control del gobierno. Y aunque la Biblia sí advierte que se acercan tiempos difíciles, la preparación más importante no es física, sino espiritual. Porque la crisis final no será simplemente sobre si puedes sobrevivir a las dificultades, sino sobre si puedes mantenerte fiel a Jesús cuando todo el mundo va en la dirección contraria. Hablando del anticristo del tiempo del fin bajo el simbolismo de la bestia parecida a un leopardo, Apocalipsis 13:3 dice, y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Así que la verdadera pregunta no es solo cómo sobreviviré a los últimos días, la verdadera pregunta es, ¿cómo me mantengo fiel a Dios cuando el engaño, el miedo y la persecución caigan sobre todo el mundo? De eso voy a hablar en este video, mientras te presento 7 pasos para sobrevivir a los últimos días. Y asegúrate de quedarte hasta el final porque el último paso explica por qué Dios no quiere que simplemente te escondas de la crisis. Él quiere que ayudes a otros a prepararse antes de que sea demasiado tarde. Paso 1. Conoce a Jesús personalmente. El primer paso para sobrevivir a los últimos días no es conocer cada gráfico profético, cada evento mundial o cada detalle sobre la crisis final, por valioso que eso sea. El primer paso es conocer a Jesús personalmente. En Juan 17:3, Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Fíjate que la vida eterna no es solo saber acerca de Dios, es conocer a Dios. Esto significa tener una relación personal con Dios. Esto es importante porque en los últimos días, muchas personas tendrán religión sin una verdadera relación con Cristo. Pueden saber datos bíblicos, asistir a la iglesia, discutir sobre doctrina y hablar de profecía, pero aún así no tener un corazón rendido. Jesús advirtió en Mateo 7:21-23, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, ustedes que practican la maldad. Ese es uno de los versículos más aterradores de la Biblia porque nos muestra que la actividad religiosa no es suficiente. La supervivencia en el tiempo del fin comienza con la entrega diaria a Jesús. Significa confesar tus pecados, confiar en su sacrificio, depender de su justicia y caminar con él cada día. Si no conoces a Cristo ahora, no vas a confiar en él de repente cuando llegue la crisis final. Paso 2. Construye tu vida sobre la Biblia. En Mateo capítulo 7, Jesús contó una historia sobre 2 constructores, y el punto de la historia era simple. La base determina si la casa sobrevive a la tormenta. Los versículos 24 al 25 dicen, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, lo compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Esta es una imagen poderosa de lo que significa estar preparado para los últimos días. Fíjate que el hombre sabio no sobrevivió a la tormenta porque la tormenta lo irritó. Sobrevivió porque su casa tenía la base correcta. La lluvia igual cayó, vinieron las inundaciones y soplaron los vientos, pero la casa se mantuvo en pie porque estaba construida sobre la roca. De la misma manera, la profecía bíblica no enseña que el pueblo de Dios nunca enfrentará pruebas o tribulaciones. Pero cuando lleguen esas cosas, los que están edificados sobre Cristo y su palabra podrán mantenerse firmes.
Pero luego Jesús da una advertencia en los versículos 26 y 27, diciendo: pero cualquiera que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, vinieron las inundaciones y soplaron los vientos, y golpearon aquella casa. Y cayó, y grande fue su ruina. Eso significa que escuchar las palabras de Jesús no es suficiente. Necesitas incorporar las enseñanzas de la Biblia en tu vida y aprender a confiar en Jesús. Porque desde afuera, ambas casas podían verse bien por un tiempo, pero la tormenta reveló el fundamento, y eso es lo que hará la crisis final. Revelará si nuestra fe está edificada sobre Cristo o sobre otra cosa, como la religión o la tradición. Y esas no son necesariamente malas, pero Cristo debe ser el fundamento. Porque cuando los vientos del engaño, el miedo y la persecución empiecen a soplar, son aquellos que hayan edificado su fe en Jesús y su palabra permanecerán firmes. Por cierto, si quieres ayuda para entender la Biblia, escanea el código QR en la pantalla o haz clic en el enlace en la descripción del video para acceder a unos cursos bíblicos gratuitos en línea. Paso 3. Ten cuidado con el engaño espiritual. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 4, tengan cuidado de que nadie los engañe. Esa es una de las primeras advertencias que Jesús dio al describir las señales del fin. ¿Por qué? Porque el engaño será una de las armas más poderosas de Satanás en los últimos días. La única manera de resistir el engaño es conocer la verdad. El Salmo capítulo 119, versículo 105 dice, tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. La Biblia no es solo un libro religioso, es la luz que Dios nos ha dado para guiarnos a través de la oscuridad de este mundo. Y en la crisis final, la opinión popular, la tradición religiosa e incluso los milagros no serán suficientes. De hecho, Satanás cuenta con que la gente confíe más en esas cosas que en la palabra de Dios, porque esas son algunas de las herramientas que él usará para engañar al mundo. 2 Tesalonicenses 2:9 advierte, la venida de aquel inicuo, es decir, el anticristo, es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Así que no todos los milagros vienen de Dios. Satanás puede falsificar milagros para engañar a la gente, pero solo lo sabrías si lees la Biblia, de lo contrario, serías fácilmente engañado. 1 Juan 4:1 nos dice, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Eso significa que toda enseñanza, todo predicador, todo movimiento y toda experiencia espiritual deben ser probados por las Escrituras, porque las Escrituras son el estándar de la verdad. Y si alguien afirma representar a Dios y habla en contra de su palabra, la Biblia nos dice que nos apartemos de esa persona y la expongamos para advertir a otros. Efesios 5:11 dice, y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien denúncienlas. Paso 4. Guarda los mandamientos de Dios por fe. Ahora, aquí es donde muchos cristianos se confunden, porque en el momento en que empiezas a hablar de obediencia, algunas personas inmediatamente te acusan de legalismo. Pero Jesús nunca trató la obediencia como legalismo. Él la trató como amor. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Así que guardar los mandamientos no se trata de intentar ganar la salvación. No somos salvos por la obediencia. Somos salvos por gracia mediante la fe en Jesucristo, pero la fe genuina produce obediencia. Cuando Jesús nos salva, no lo hace para que sigamos viviendo en rebeldía contra Él. Él nos salva del pecado y nos lleva a una entrega amorosa a su voluntad. Por eso este tema se vuelve tan importante en los últimos días. La crisis final será una prueba de adoración y lealtad. Apocalipsis 13:12 dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada.
Así que la adoración falsa será impuesta en los últimos días, y quienes la acepten recibirán la marca de la bestia. Pero hablando del pueblo de Dios, Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Fíjate en el contraste entre los que reciben la marca de la bestia y los que no la reciben. Los que no la reciben son los que guardan los mandamientos. ¿Te das cuenta por qué ahora hay tanto empeño, por parte de algunos que se dicen cristianos, en restarle importancia a los 10 mandamientos? Dicen cosas como, Jesús cumplió la ley, o, los mandamientos fueron clavados en la cruz, o, ya no estamos bajo la ley, para tratar de justificar el no guardar los mandamientos. Y lo voy a decir claramente, amigos, esta es una enseñanza diabólica. Satanás quiere que la gente crea que guardar los mandamientos de Dios no es importante, porque así los mantiene esclavizados al pecado y los prepara para aceptar la próxima marca de la bestia. Porque si los mandamientos ya no importan cuando se imponga la marca de la bestia, entonces no hará ninguna diferencia cómo adoramos o, para ser específicos, qué día guardamos como el sábado. Así que el asunto al final de los tiempos no es simplemente política, economía o supervivencia. Es la adoración. Paso 5. Ora y depende de Dios cada día. No puedes sobrevivir los últimos días con tus propias fuerzas. La oposición será demasiado fuerte. Por eso la oración no es opcional. Es oxígeno espiritual. Jesús dijo en Lucas 21:36, velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Fíjate que Jesús relacionó la preparación para los últimos días con la oración. Muchas personas quieren estar firmes en la crisis final, pero no están aprendiendo a arrodillarse ante Dios hoy. La oración es donde recibimos fuerzas, donde rendimos nuestra voluntad y donde Dios cambia nuestro corazón. Los discípulos durmieron cuando debieron haber estado orando, y cuando llegó la prueba, huyeron. Eso es una lección para nosotros. Si ahora estamos durmiendo espiritualmente, no estaremos listos cuando llegue la crisis. Así que desarrolla una vida de oración real. No solo oraciones rápidas cuando necesitas ayuda, sino aparta momentos específicos del día para hablar con Dios, como al levantarte en la mañana y antes de acostarte en la noche. Eso es algo que a mí me gusta hacer. En vez de ir directo a tu celular cuando te despiertas, tómate un tiempo en la mañana para agradecerle a Dios por un día más de vida y pedirle su sabiduría y guía durante el día. La noche es un buen momento para reflexionar sobre cómo te fue en el día y agradecerle a Dios por las cosas buenas que sucedieron. Ora por algunas personas con las que hayas tenido contacto y pídele a Dios que te ayude con cualquier dificultad que hayas enfrentado. Aparte de eso, es bueno mantener una conexión con Dios durante todo el día. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17 dice, oren sin cesar. No tienes que esperar a arrodillarte y cerrar los ojos para orar. Puedes lanzar pequeñas oraciones a Dios durante el día mientras haces tus cosas. Ese tipo de conexión diaria con Dios es lo que prepara el corazón para mantenerse firme cuando lleguen pruebas más grandes. Paso 6. Prepárate para estar solo. En los últimos días, la verdad no será popular. La fidelidad puede costarte relaciones, reputación, dinero o incluso la libertad. Apocalipsis 13 dice que se ejercerá presión sobre todo el mundo para que se conforme. Incluso habla de presión económica, donde la gente no podrá comprar ni vender a menos que reciba la marca de la bestia. Eso significa que la crisis final pondrá a prueba si estamos dispuestos a obedecer a Dios incluso cuando la obediencia sea costosa. Los 3 amigos de Daniel enfrentaron este tipo de prueba cuando se les ordenó inclinarse ante la imagen en la llanura de Dura, pero ellos se mantuvieron fieles a Dios. Y ellos dijeron en Daniel capítulo 3, versículos 17 al 18, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado.
Esa es la clase de fe que necesitamos, una fe que diga, Dios puede librarme, pero incluso si Él permite que sufra, igual seguiré siendo fiel. Si no puedes mantenerte firme por Jesús cuando la gente se burla de ti, ¿cómo te mantendrás firme cuando el mundo te amenace? Si ahora cedes para mantener la paz, ¿qué pasará cuando la obediencia se vuelva impopular? Pídele a Dios que te dé valor ahora. Practica la fidelidad ahora y defiende la verdad ahora, para que estés listo para mantenerte firme en la crisis final. Paso 7. Comparte el Evangelio mientras aún hay tiempo. Dios no revela la profecía para asustarnos. Él revela la profecía para prepararnos y despertarnos a nuestra misión. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 14, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Eso significa que, antes de que llegue el fin, el mensaje de Dios debe llegar al mundo entero. Y Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12, muestra un mensaje final que va a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es un mensaje que llama a las personas a temer a Dios, darle gloria, adorar al Creador, salir de Babilonia y rechazar la marca de la bestia. Esto también se conoce como el mensaje de los 3 ángeles porque 3 ángeles lo proclaman en Apocalipsis 14. Así que sobrevivir a los últimos días no se trata solo de protegerte a ti mismo. Se trata de ayudar a otros a estar listos para Jesús. Y no necesitas ser pastor para compartir el Evangelio. Puedes compartir un versículo de la Biblia. Puedes dar un testimonio. Puedes enviarle un video a alguien o orar con esa persona. Hay muchas maneras de compartir el Evangelio. Solo encuentra una forma que funcione para ti. Mírame a mí. Yo no soy pastor. Nunca he ido al seminario. Me eduqué en la escuela de la vida, a las malas. Me hice cristiano en la cárcel. Y después de pasar 8 años en una prisión federal en Estados Unidos, me deportaron a Polonia. Y empecé mi ministerio en redes sociales porque buscaba maneras de compartir mi fe en inglés, ya que no hablaba muy bien el polaco. Y Dios realmente ha bendecido mis esfuerzos. Solo en el último mes, tanto mi canal de YouTube como mi cuenta de Facebook han tenido más de 200,000 vistas de videos cada una. Las redes sociales han sido la mejor herramienta de evangelismo para mí, así que inténtalo tú también y ve cómo te va. Así que la verdadera pregunta no es simplemente cómo sobrevivo a los últimos días. La verdadera pregunta es cómo permanezco fiel a Jesús cuando todo el mundo va en la dirección contraria. Porque la crisis final no solo pondrá a prueba lo que sabemos. Pondrá a prueba a quien amamos, a quien adoramos y a la autoridad de quien obedecemos. Por eso la verdadera preparación comienza ahora, no cuando se imponga la marca de la bestia y empiece la persecución, porque para entonces será demasiado tarde. Hoy es el momento de entregarse completamente a Cristo. Hoy es el momento de construir tu vida sobre su palabra y dejar que Dios fortalezca tu fe, moldee tu carácter y te prepare para mantenerte firme. Y la buena noticia es que no tienes que enfrentar los últimos días solo. Jesús dijo en Mateo capítulo 28, versículo 20, «He aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo». Así que no tengas miedo de lo que viene. Sé fiel a aquel que viene, porque los últimos días no se tratan solo de crisis, persecución o la marca de la bestia. Se tratan del regreso del Rey. Y cuando Jesús venga, los que le pertenecen no solo van a sobrevivir, serán salvos. Haz clic en la pantalla para ver más de mis videos. Tengo muchos videos cristianos buenos que estoy seguro que te van a gustar si te gustó este. Además, por favor dale like y comparte este video para ayudar a difundir la palabra de Dios. Gracias por ver el video, y que Dios te bendiga.